En este vídeo vamos a analizar qué es lo que hacen los mejores jugadores del mundo para mantenerse en el top 3. Para ello veremos las estadísticas del ATP. Pero antes de nada, es muy importante entender una cosa. Todos los jugadores del circuito, prácticamente todos, pierden un partido a la semana. Es muy difícil que haya un jugador que cada torneo gane siempre. Por lo tanto, del top 3, siempre 2 pierden un partido a la semana. Nos centramos siempre en las victorias y en lo bueno, pero es muy importante entender que prácticamente todos los jugadores acaban perdiendo un partido a la semana. Es una estadística que no da la ATP, pero que está ahí, y es muy importante para entender la importancia de no darle tanta fuerza a una derrota, porque siempre van a estar ahí. Yéndonos a las estadísticas de la ATP, vemos que los 3 mejores jugadores, Djokovic, Nadal y Federer, son los mejores bajo presión. ¿Qué entiende la ATP con estas estadísticas por los mejores jugadores bajo presión? Usan varios criterios. El primero es el porcentaje de tie breaks convertidos y salvados. En estos son sin duda los mejores, tanto Federer, Nadal como Djokovic. Otro indicador que toman es el porcentaje de tie breaks ganados. Siguen siendo los mejores en esto. Y por último toman el porcentaje de sets definitivos ganados. Esta estadística se hace aún mayor para estos jugadores, a favor de ellos, en los Grand Slam, donde realmente el quinto set es mucho más definitivo que realmente el tercer set de un torneo normal. Para entender lo que es ser un buen jugador bajo presión, podríamos hablar de aspectos mentales, pero hay que entender qué es lo que hacen estos jugadores fuera del aspecto mental para ser los mejores en estos momentos que la ATP entiende bajo presión. En primer lugar, vamos a ver el porcentaje del primer servicio de cada uno de ellos. El porcentaje en el primer servicio de Federer es del 64,8%. Nadal tiene un 64,2% y Djokovic un 65%. ¿Qué significa esto? Que fallan 1 de cada 3 saques. Primer saque. O meten 2 de cada 3. ¿Por qué digo que fallan 1 de cada 3? Porque no es un dato relevante desde el punto de vista del fallo. Me explico. Les compensa tener un saque muy agresivo de primero, tanto que se pueden permitir fallar 1 de cada 3. ¿Qué dato nos enseña que fallar 1 de cada 3 no está mal? Estos 3 jugadores ganan el 90% de los juegos en los que sacan. Por lo tanto, ser muy agresivo con el primer saque tiene sus resultados. ¿Qué pasa en el segundo saque? De ese saque de cada 3 primeros que fallan, el 60% de los puntos que juegan con segundo saque lo acaban ganando. Por lo tanto, la estadística que tienen entre primeros y segundos es enorme. Ganan prácticamente un 80% de los puntos en los que sacan, de media. ¿Qué pasa? Entre superficies cambia mucho. Pero bueno, vamos a hablar de la media general de todo el año. Otro punto a tener en cuenta es la zona donde tiran los saques, especialmente el primer saque. Tanto Djokovic como Federer sacan por igual a ambos lados de la pista. Incluso el cuerpo, no tienen ninguna diferencia. Suelen sacar más abierto y a la teca al cuerpo, pero sacan por igual, prácticamente un 50%. En cambio Nadal, el 60% de sus primeros saques son al cuerpo del rival o al revés. Está claro que ahí Rafa se aprovecha de su condición de zurdo, donde hace mucho más daño su bola. Queda claro que estos jugadores son los mejores del mundo cuando sacan. Las estadísticas están ahí. Pero ¿qué pasa cuando restan? Estos 3 jugadores son los jugadores del mundo que más puntos ganan al restar un primer saque de su rival. Esto es importantísimo si lo juntamos con la estadística anterior. Ganan prácticamente el 90% de sus saques y son los jugadores del mundo que más ganan restando un primer saque. ¿Qué porcentaje de puntos ganan cuando restan un primer saque? Entre un 32 y un 35%. No llega a la mitad, pero es una estadística muy muy elevada. Normalmente la media de los jugadores está en un 15%, por lo que casi la doblan. Por lo tanto, no solo ganan la mayoría de sus saques, sino que además al resto acaban ganando 1 de cada 3 puntos. Esto va metiendo mucha presión al sacador. Por lo tanto, no solo son los mejores bajo presión, sino que son muy buenos metiendo presión al rival. ¿Qué pasa cuando restan un segundo saque? Ganan más de la mitad de los puntos con un segundo saque. Por lo tanto, su estadística al restar un segundo saque, en victorias sobre esos puntos, anda entre un 51 y un 55%. Son los mejores sacando, fallan solo 1 de cada 3. Los rivales suelen fallar un poquito más. Teniendo en cuenta eso, y que de los segundos saques ganan prácticamente un poquito más de la mitad, al final las estadísticas nos dicen que tanto en saque como en resto son los mejores del mundo. Hay una diferencia entre Federer y Nadal y Djokovic a la hora de convertir puntos de break. Nadal y Djokovic son los que más puntos de break convierten de todo el mundo, un 45% más o menos, la primera y la segunda posición. En cambio, Federer ocupa la posición 17 del mundo en este aspecto, pero con un 41%. Por lo tanto,
Todos rondan casi esa mitad de puntos de break convertidos, lo que los sigue haciendo de los mejores. Si bien no es necesario para estar en el top 3, ya que Federer ocupa el puesto 17 en este aspecto. Nadal y Djokovic ganan casi 1 de cada 3 juegos al resto. Esto los hace muy duros de batir, ya que manteniendo su saque en el que tienen un 90% de victorias y ganando 1 de cada 3 juegos al resto, prácticamente tienen todos los sets de cara, casi con un 80%. Analizando ya fuerte las estadísticas del saque, de aces, estos 3 jugadores no son los mejores del mundo sacando. Hay gente que tiene más puntos convertidos, más juegos convertidos al saque. Estadísticas tipo Isner, Karlovic, mucho mejores al saque. ¿Qué pasa? Estos 3 jugadores son los mejores jugadores del mundo al resto. Esta es la principal diferencia. ¿Qué podemos sacar en claro de aquí? Solemos trabajar mucho más el saque que el resto, y lo que estamos viendo es que la diferencia entre los mejores jugadores y los jugadores normales del circuito, normales, la marca el resto. Y realmente es uno de los golpes que menos se trabajan en el mundo del tenis. Me parece muy interesante hablar de un cuarto jugador que estadísticamente se está acercando muchísimo a estos 3 jugadores. Vamos a hablar de Dominic Thiem. De los últimos 10 partidos que ha jugado contra los 3 mejores jugadores del mundo, ha ganado 7. ¿Por qué? Bueno, es obvio que hay muchos factores, que no son simplemente las estadísticas, que al final son un reflejo del juego. Pero vamos a centrarnos en las estadísticas que nos da la ATP. Un dato para entender por qué Thiem le está haciendo tanto daño a estos 3 jugadores, lo podemos ver muy claramente en donde él golpea la derecha, en donde intenta golpear de derecha. El 10% de las derechas que golpea Djokovic son dentro de la línea de fondo, son dentro de la pista. En cambio, el 30% de las derechas que golpea Thiem son dentro. Es un 20% más de derechas agresivas donde se está metiendo en pista y moviendo al rival. Es una diferencia bastante grande. Thiem está golpeando prácticamente 1 de cada 3 derechas dentro de la pista. Además de esto, su derecha es 10 millas por hora más rápida que la de sus rivales. Por lo tanto, pega más dentro de la pista, más rápido y mueve más al rival. Al final crea más huecos. Además de eso, casi no pega derechas a más de 2 metros de la línea de fondo. Por lo tanto, prácticamente la mitad de sus golpes son cerca de la línea de fondo y un 30% son dentro de la pista. Por lo tanto, lo convierte en un jugador muy agresivo y al que es muy difícil sacar de la pista. Podemos verlo aquí en estas estadísticas. El lugar donde golpea sus derechas. Vemos que prácticamente no pega ninguna atrás y suele buscar la pista. Hablábamos del resto antes. Comparando a Thiem con Federer, Thiem resta a 20 millas por hora más que Federer. Esto lo convierte en un jugador súper agresivo al resto. Tenemos a Nadal como un referente del juego de fondo de pista. Thiem contra Nadal gana la mitad de los puntos que se juegan desde el fondo de la pista. Esto lo convierte en un tú a tú muy fuerte. Y otro dato muy importante, Thiem gana el 78% de los puntos en los que sube a la red. Este dato suele ser alto en todos los jugadores. Cuando suben a la red suelen estar dominando bastante el punto. Pero Thiem es uno de los mejores del mundo en convertir puntos en la red. Esta capacidad de cerrar el punto en la red y su juego de fondo y su derecha agresiva lo convierte en un jugador muy difícil de batir. Veamos un resumen de todo lo que hemos hablado. Los mejores jugadores del mundo fallan 1 de cada 3 primeros saques, pero pese a ello ganan el 90% de los juegos en los que están sacando. Nadal, Federer y Djokovic son los jugadores que más puntos ganan al resto, entre un 32 y un 35%. Esta es la gran diferencia con el resto de jugadores del circuito. Cuando estos 3 jugadores restan un segundo saque, ganan entre el 51 y el 55% de los puntos. Por lo tanto, al segundo saque ganan más puntos que la mayoría de sus rivales. ¿Cómo batir a estos jugadores? ¿Cómo hacerles mucho daño? Buscando entrar en pista todo lo que se pueda y evitar salir todo lo que se pueda. Algo que Thiem está demostrando que sabe hacer muy bien. Espero que os haya gustado este vídeo. Cualquier comentario que queráis dejaros, ponedlo aquí abajo, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo.